Escuchan y esperamos que atentamente Alcalá de Henares en la onda, 1:07. Decíamos, atención a las mamás, a los papás, a los educadores en valores de niños y grandes. La sección que nos ocupa a partir de ahora nos acompaña ya y en nuestros estudios y en directo Araceli Vega. Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos un día más. Sí. Vamos a hablar hoy de un asunto, abordar un tema que está de máxima actualidad porque estamos en ese final de curso. Nos planteamos y reflexionamos sobre si a nuestros jóvenes, también a nuestros hijos a lo largo del curso y cómo se ha organizado el final del curso precisamente también en los institutos, les estamos de verdad trasladando esa motivación, esas ganas de aprender, les estamos enseñando o no a aprender. El final de curso ha sido, desde luego, con cambios en este año, anulando esa convocatoria de septiembre, modificando también, pues esa convocatoria, adelantándola al mes de junio, generando cierto caos en los institutos, ¿no? Sí, ha habido muchas protestas por parte de los padres y la verdad es que a mí me ha hecho reflexionar ese asunto de cuál es el problema real que hay de fondo, ¿no? Y parece que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños, sobre todo en adolescentes, van a los institutos simplemente para aprobar los exámenes. Y claro, eso a mí me parece un poco triste, ¿no? Que solamente sea eso, porque la idea es que nosotros queremos que tengan esa motivación para estudiar, que tengan ganas, que les apetezca, que digan, bueno, pues quiero aprender esto y saber esto, y esa curiosidad. Y cuando surja esa curiosidad llegará el aprobado también después, claro, de una forma inequívoca, ¿no? Pero no solo buscar el aprobado, que en esta sociedad sí se busca a veces, ¿no? Que sepamos enfrentarnos a los exámenes, pero hay que, sobre todo en los jóvenes, llegar a ese punto de partida, generar la inquietud, ¿no? La motivación. Eso es, porque además cuando están motivados, cuando tienen ganas de aprender realmente, hay algo que viene aparejado, que está muy bien, y es la responsabilidad. Y es una responsabilidad natural. Entonces, cuando eso ocurre, por ejemplo, este problema que hemos tenido a final de curso, no se presenta. Entonces, lo que queremos hoy tratar es que los padres pueden motivar a los niños ya desde pequeñitos para que tengan ese deseo de aprender, ese gusto por aprender. ¿Por qué ese gusto? Cuando ellos ya tienen ese deseo de aprender, hay muchas cosas que van a tener resueltas a lo largo de su vida, porque se le van a presentar dificultades, pero con ese deseo de aprender van a poder solventarlas. Encontrar las soluciones, Eso las vías para encontrar la respuesta a la pregunta que se han formulado previamente. Pero esto no es algo innato, hay que de alguna manera cultivarlo. Exactamente. ¿Y de qué manera, Araceli? La gran pregunta para quienes nos están escuchando. Sí, a eso vamos hoy, ¿no? Bueno, lo primerito yo diría que el ser un modelo. Los padres podemos ser siempre un modelo de aprendizaje para los hijos. Porque, ¿qué ocurre cuando ellos nos ven con interés? Cuando ven que nosotros queremos aprender, mejorar, evolucionar. Cuando nos ven, pues eso, queriendo hacer cosas, ellos también, por contagio, tienen esto. Entonces, ahí podemos tener ya un primer paso, Y además tenemos que tener en cuenta que en general tanto sean niños como adolescentes, ellos siempre quieren ese sentido de placer, de pasárselo muy bien. Y eso es algo que está realmente desvinculado, ¿no? De la enseñanza. Tenemos que también de alguna manera plantearnos que a través de esa diversión, del placer, encontrar el placer en lo que se está haciendo, bueno, pues vamos a continuar aferrados, ¿no? A querer conocer, a seguir indagando, ¿no? A avanzar. Sí, por ejemplo, si nosotros apuntamos a nuestro niño ahora que vamos hacia el verano, pues en un campamento de verano, pues por ejemplo, del jardín botánico o de un lugar que sea de naturaleza. Que despierte el interés por la ciencia, por la botánica. Eso es, cuando llegue el inicio de curso, ese niño, esa niña va a tener muchísimo más interés por aprender pues la división o las clases de insectos que pueda haber, porque ya los ha visto, ya ha tratado eso, ya es otra cosa. No le suena extraño, lo ha visto sobre lo práctico, ¿no? Exacto. Entonces nosotros como padres siempre podemos hacer y eso es fundamental, que el aprendizaje esté unido al placer, al gusto, a disfrutar.
Hombre, evidentemente también vamos a enseñarle a nuestros niños que va a ser necesario el esfuerzo, y eso es importante también. Y a partir de ahí podemos trabajar bien con ellos, pues por ejemplo, esto que estamos hablando, esta creatividad y esta superación personal se puede hacer enseñándole todo lo que estamos comentando. Si ellos van a un parque o a cualquier otro sitio, pues, ¿y a ti qué te parece que puede ser esto? Con preguntas. Preguntas abiertas, ¿no? Que lleven también a que el niño tenga que buscar esa solución, no respondernos simplemente o sí o no, que le haga pensar, que busque ese camino, ¿no? Para ofrecernos esa respuesta. Eso es. Entonces, esa es la idea con ellos. También hay otra cosa que hace que el aprendizaje esté, pues por ejemplo, el sentido de pertenecer a un grupo, el sentido de la socialización. Cuando ellos tienen muy buena influencia alrededor, cuando los niños tienen eso, pues amiguitos que les gusta aprender y demás, ellos también se sienten motivados. Ahí sí tenemos esa responsabilidad, tal vez los padres, de generar esos círculos, de intentar ayudar a que existan esas buenas relaciones sociales, grupos de amigos. No se trata de elegir al amigo, pero sí que exista la posibilidad de contactar con unos y otros y vayan abriéndose esas posibilidades y obtengan esas relaciones sociales también, enriquecedoras. Sí, ahora en verano, que ya no estamos en el cole, pues lo mismo, dentro de nuestro lugar de vacaciones, siempre mirar actividades que podamos hacer y que puedan hacer que los niños tengan esa relación. Cuando hay un diálogo, cuando hay una interrelación buena, siempre es más fácil que el aprendizaje, que el deseo de aprender sea más grande. Y más fácil, llegará, sí, con esfuerzo, pero de alguna manera tal vez más natural. Y dependiendo también, estamos hablando en general de los niños, pero hay que tener en cuenta a qué niño nos estamos dirigiendo o qué niño es el que en este caso estamos educando en nuestro domicilio, en nuestra familia, hablando también de educadores, tramos de edad, ¿no? Si son los más pequeños, si hablamos de niños que no han aprendido a leer, si ya van a la escuela o no, hay que tener en cuenta cada uno de esos tramos. Sí, realmente desde que son pequeñitos nosotros podemos ya incentivarlos a ese deseo de aprender. Por ejemplo, cuando son bebés de 0 a 2 años, si tienen un buen entorno con cariño, con tranquilidad y donde hay una estimulación de los sentidos, pues del oído, de los 5 sentidos, eso ya estamos encaminándolos al aprendizaje. En un entorno relajado, que pueda haber música, que haya contacto físico, las caricias, ¿no? Eso es, las caricias son fundamentales para los bebés pequeñitos. Ya después cuando pasamos, por ejemplo, pues entre los 3, los 5 años, pues ahí cuando ya empezamos a dialogar. Además es muy fácil y los padres lo saben. Aquí lo que tenemos que tener cuidado los padres es dedicarles tiempo. Esto que a veces tanto gran nos reto falta. nos pones, Araceli, en esta sociedad, pero hay que buscarlo, ¿no? Y estamos hablando por favor, de quienes están ansiosos. Ahí sí, parece que les sale solos, ¿no? Que tienen la curiosidad. Esto es, porque ellos preguntan, ¿y esto por qué? La etapa del por qué, que es muy graciosa, ¿no? Nunca, por favor, le digamos a un niño por qué no, porque sí, o le cortemos eso. Ya sé que a veces es un poco pesado, ¿no? Volver a entrar y responder con cuestión abierta para seguir conversando, ¿no? Sí, dialogar con ellos, porque a ellos les encanta, ¿no? El poder saber esto y se crean en su imaginación. Ahí están también desarrollando mucho su imaginación. A la imaginación contribuyen mucho los cuentos. El leerle por la noche los cuentos, leerle libros antes de dormir, el mostrarle esa ilusión, esa ternura, ¿no? El amor a los libros empieza ahí, Empieza cuando son pequeñitos, entre los 3 y los 5, y ahí es, como he dicho antes, desarrollan la creatividad, el tener, el que, por ejemplo, ese momento sea emocionante para ellos, sea placentero, ¿no? De ahí que comiencen a relacionar con algo divertido o placentero el aprender, el incorporar conocimientos. Eso es, porque el punto hacia el que caminamos, y estoy mirando hacia la adolescencia, es que sientan que aprender, conocer, formarse, mejorar, es algo placentero. Si caminan hacia ahí, tenemos mucho ganado. Yo diría que prácticamente todo, porque si vemos como una carga el tener que enfrentarnos a un libro, es que hasta la palabra enfrentar suena mal, ¿no? ¿Verdad? Se trata de adquirir esos conocimientos que están en todas partes y que debería resultarnos, bueno, pues algo atractivo, y cuesta un poco, imagino, especialmente en la adolescencia, que enseguida entramos en ella. Esa primera infancia de los 3 a los 5 años, pero luego hay una fase a la que también accedemos que va resultando cada vez un tanto
tanto más compleja para los padres, que requieren más tal vez que escuchemos a nuestros hijos, que les dejemos expresarse, ¿no? Que las emociones también, bueno, pues vayan siendo canalizadas de la forma correcta. Sí, ahí ya empezamos esta etapa, por ejemplo, entre los 6, los 11, ya cada año la dificultad dentro del colegio, dentro del aprendizaje es mayor, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos los dos niveles, que nosotros siempre vamos a poder apoyar ese trabajo que se está haciendo en el cole y vamos a poder facilitar. Y aquí, maneras de hacerlo, pues por ejemplo, dialogar con él, escucharlo con empatía, comprenderlo y, por supuesto, volvemos otra vez al modelo. Es muy importante que ellos nos vean con esa superación personal como adulto, porque ellos la van a tomar. Y también el transmitirle confianza y el felicitarle. Ah, mira, no tanto los resultados, esto siempre hago hincapié, como el esfuerzo y el interés. El haber simplemente intentado hacer, eso, ¿no? El lograr un objetivo. Y el quererlo, el interés. O sea, que nosotros veamos que verdaderamente nuestro hijo está interesado por lograr cualquier obstáculo que tenga. Y después, incluso cuando hay errores, pues el poder desdramatizar eso y enseñarle siempre que de los errores se aprende. Se aprende, efectivamente. Y ver con ellos, ¿no? Ay, pues, ¿qué te parece a ti? ¿Qué podemos hacer la próxima vez? El sentarnos, el hablar con él o con ella de esto. Y, por supuesto, cuando le veamos esa voluntad, esa persistencia, el reforzarles. También otra cosa que a mí me gusta mucho recomendarle a los padres es buscar eso bueno que nuestros hijos hacen, donde decimos, es que ella es muy buena dibujando, o es que él es muy bueno organizando, o tiene mucha creatividad él. Entonces, buscar esos campos y motivarlos ahí, decirle, pues es muy bueno en esto, a ver qué podemos hacer, profundizar, darles oportunidades, porque eso, incluso a la larga, a veces se puede convertir en la profesión en los niños en el futuro. Y sobre todo, más que nada es que como les gusta, están como muy motivados para hacerlo y desde ahí enganchamos muy bien para que ellos quieran aprender. Puede ser una edad perfecta también aquí porque van asumiendo responsabilidades, también se les van concediendo y el detectar que son mayores, que van haciendo esas cosas que hasta ahora no tenían permitidas, les eleva la autoestima también, ¿no? Mucho, mucho. Eso es, esa autoestima del logro. Oye, lo has conseguido, ¿eh? Y el decirle, pues tú puedes hacerlo. Mira, ¿qué ayuda necesitas? Siempre tenemos que combinar eso, el darles la confianza con la ayuda que nosotros les podemos aportar. Hasta en los pequeños detalles de la vida cotidiana, que nos ayuden en casa, ¿no? O que sean más autónomos. Sí, por supuesto, ya hemos hablado de esto más veces, sí, pero que organicemos las responsabilidades de casa, que contribuyan en casa, en todo lo que sea, pues desde poner la mesa, quitar la basura, limpiar el polvo, lo que sea. O sea, que su eso aseo es personal, fenomenal. lo que sea, pero que tengan esas responsabilidades. El desarrollo de las aficiones, aquí también educadores, padres, muchísimo. Sobre todo, una labor esencial, ¿no? El acercar, el ofrecer posibilidades también en esas aficiones. Sí, deporte, todo lo que sea, pues tecnología, incluso naturaleza. Desde luego, deporte yo siempre lo recomiendo mucho, algún deporte en los niños y en los adolescentes. ¿En grupo, personal, individual? Puede estar bien de las dos maneras. Hombre, si le sirve para relacionarse además, es ideal. En grupo. Eso estaría muy bien. Pero bueno, depende de la afición, del gusto del niño, claro, del interés hacia dónde se incline. ¿Por qué los deportes? Los deportes en sí ya llevan de manera innata el hecho de la autosuperación, la responsabilidad, eso de que cada sábado a las 8 de la mañana se levanta para ir a jugar el partido que toca. Y cómo cumplen, que no faltan. Exactamente. Sí. Entonces, eso ya es un primer paso. Llevan a toda la familia detrás a cumplir esa obligación. Esto es. Entonces, eso es trasladable perfectamente para el hecho de aprender, ¿no? Pues el pensar, incluso a veces podemos tener ese diálogo con ellos. Oye, ¿y tú te das cuenta que te cansas más? Y hablamos a lo mejor de la respiración, cómo funciona la respiración. Todo esto, este tipo de diálogos, aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos, de cualquier actividad, para hablar con nuestros niños y despertar ese interés. Muchos padres lo hacen, yo lo he visto que lo hacen. Estamos hablando de niños que encaran ya, están en la etapa de la preadolescencia, la adolescencia, que tal vez en las familias supone el momento de mayor revolución. Sí.
Sí. No sé si en este caso también, para motivar el aprendizaje, para que no se descuelguen, estamos hablando del punto crítico. Sí, absolutamente. De hecho, a veces los padres dicen que, ay, pero si era una niña o un niño muy aplicado y ahora, cuando ya tiene 12, 13 años, le ha quedado una que no quiere estudiar. Esta es una queja muy, muy generalizada, diría yo, a veces, ¿eh? Entonces, puede ocurrir. ¿Cómo prevenirlo o cómo actuar en estos casos? Eso es. Bueno, hay un punto muy importante. Si hemos tenido en cuenta al menos algunos de los puntos de los que hemos hablado, aquí ya tenemos mucho ganado, ¿eh? Ya es más fácil tratar con ellos. Pero pongámosle por caso que nos ha ocurrido ese caso que hemos dicho antes, que era muy bueno y que ahora ya no es tan bueno. Bueno, vamos a ver algunos consejos. Desde luego, necesitamos ya en la adolescencia en sí negociar mucho más con nuestro hijo. Ya no vale la imposición, eso lo tenemos que tener en cuenta y en este tema, desde luego. Y favorecer toda esa responsabilidad por parte de él. ¿Cómo la favorecemos? Dándole confianza. Organizando, también solventando dificultades y obstáculos. A lo mejor a veces detectamos que un niño no le gustan las matemáticas simplemente porque hay un mal aprendizaje anterior. Tener una buena conversación con él, con la información que nos dé el profesor, nos viene muy bien, para poder ver cuáles son las dificultades que hay ahí. Y en realidad todo este tema aquí, como en toda la adolescencia, está jalonado por la conversación, por el diálogo con nuestro hijo, la buena comunicación, ¿eh? Ese es el punto de partida que se pueda reflexionar y hacer que uno mismo llegue a obtener sus propias conclusiones, que no lleguen impuestas. Exactamente, ese es el punto. Decir, bueno, ¿tú qué opinas? Porque nos va a sorprender, que muchas veces cuando ellos han suspendido, o cuando te dicen no me gustan las matemáticas, o cuando no tienen ningún tipo de motivación, ellos mismos te dan las razones. Lo que no saben es cómo salir adelante, ¿eh? Entonces ahí nuestro papel es importante. Después, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, el acortar, por ejemplo, el tiempo entre el esfuerzo y la recompensa. Le vemos que ha estado ahí intentándolo por todos los lados. Bueno, vamos a recompensar ese esfuerzo, ¿eh? Un poquito antes, incluso de conseguir tal vez el objetivo, simplemente viendo que está intentándolo, ¿no? Pero que eso llegue es. alguna recompensa de algún modo. La recompensa no tiene por qué ser material. O sea, para un niño o para un adolescente una recompensa es que nosotros le digamos un reconocimiento sentido, ¿eh? Cuidado que no sea, ¡ay, qué bien! Y no lo estamos sintiendo porque lo notan, ¿eh? Lo perciben. Vaya que sí. Entonces, cuando nos paramos y miramos de eso que ha hecho, ¿qué puedo reconocerle bueno? Entonces, nuestro hijo tiene ya un punto para avanzar. No importa que no nos lo muestre, ¿eh? Porque a veces en la adolescencia son más durillos. No, sí, los cuesta expresar niños. esas emociones o hacerlas ver, por lo menos, ¿no? Sí, pero tengamos en cuenta... Aquí estamos a prueba los padres. Eso es. No importa que no te lo muestre, tú lo has hecho y le ha llegado, de alguna manera le ha llegado. Pero yo que he trabajado años con ellos, en el instante en que tú le estás reconociendo y le estás diciendo, y ellos están así con esa cara tan fría y tal, en ese instante te están como... tiempo después, 2 o 3 días después, te dicen algo que te demuestra que sí que tomaron nota y que lo recibieron. Hay que tener paciencia, por lo tanto, aquí. Muy bien. Después, aumentar la participación en las conversaciones familiares también ayuda mucho, pues, el hablar de los problemas, las preocupaciones, y tú qué piensas, valorar sus opiniones para que ellos se sientan más motivados a darlas. Y también tratarles como un adulto, o sea, no seguirles tratando como un niño, porque además a los adolescentes les fastidia mucho que le trates como un niño. Ellos quieren ser tratados ya en otro punto, porque, claro, a ver, estamos hablando de que ya buscan su autonomía, ¿eh? Pues animar a esos adolescentes, favorecer ese pensamiento crítico, estimular, desde luego, como hemos dicho, a través del deporte, mostrarle ese cariño, ese afecto dentro del domicilio, y todo irá saliendo de un modo u otro. Así es como, de alguna manera, los padres, los educadores,
pues podemos actuar con los adolescentes. Pues Araceli Vega nos ha acercado en esta jornada, desde luego, esa visión, ese trabajo en las distintas etapas para que les enseñemos a aprender del mejor modo posible. Un auténtico regalo para toda la vida, ¿no? El saber aprender. La mejor herencia que puedes dejar a un hijo, sin duda. Pues en esta jornada hemos querido aportar ese granito de arena también a través de la radio. Araceli, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias.